Muy buenas, ingeniero. Nuestro grupo nos ha tocado exponer acerca de los polígonos de frecuencia. Los integrantes de este grupo es mi compañero Javier Paz y mi persona. Bueno, ¿qué es un polígono de frecuencia? Decimos que un polígono de frecuencia es el nombre que recibe una clase de gráfico que se crea a partir de un histograma de frecuencia. Estos histogramas emplean columnas verticales para reflejar frecuencias. El polígono de frecuencia es realizado uniendo los puntos de mayor altura de estas columnas. Como aquí podemos reflejar en la figura, tenemos los rectángulos verticales y los puntos que se unen formando la siguiente línea, en la línea roja. Los puntos que se unen son los puntos medios de cada rectángulo vertical. ¿Para qué sirve un polígono de frecuencia? Los polígonos de frecuencia se emplean únicamente cuando es necesario graficar o resaltar distintas distribuciones, o bien una clasificación cruzada de una variable cuantitativa continua junto con otra variable cualitativa o cuantitativa discreta, todo dentro de un mismo gráfico. Aquí podemos visualizar en el gráfico que tenemos una cantidad de estudiantes de la Universidad Estatal. Acá tenemos número de estudiantes y acá abajo tenemos la estatura en pulgadas, y cada uno están unidos por los puntos medios de cada rectángulo vertical. ¿Qué representa un polígono de frecuencia? El polígono representa frecuencia absoluta o relativa mediante rectángulos. El polígono de frecuencia asociado a un histograma se dibuja uniendo los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos, como ya lo había mencionado anteriormente, según los puntos medios de los rectángulos. Este gráfico también se llama polígono de frecuencia para datos agrupados. ¿Qué datos permite visualizar un polígono de frecuencia? Como un ejemplo muy claro, decimos que el polígono de frecuencia permite reflejar las temperaturas máximas por medio de densidad de un determinado periodo, donde el eje X, el horizontal, nos refleja los meses del año, y el eje Y o eje vertical nos representa que son el cambio que registra la temperatura más altas promedio de cada mes, como son 28, 26 grados, 22 grados. Entonces, como último, el polígono de frecuencia se creará al unir mediante un segmento de diversas temperaturas más elevadas de promedio. Aquí podemos verificar que decimos que el polígono de frecuencia es la línea roja que va uniéndose los puntos medios de cada rectángulo. Eso, a continuación, mi compañero va a explicarnos acerca de las normas y la implementación en código R. Bueno, como dijo mi compañero, voy a continuar con la exposición. En mi caso me ha tocado exponer las normas de representación de un polígono de frecuencias. Como se sabe, hay muchos tipos de representaciones o gráficos que se utilizan para representar cualquier dato estadístico. Se utiliza plano cartesiano. En el caso del polígono de frecuencias es lo mismo. Utilizamos el plano cartesiano para identificar y poner valores que necesitamos saber o que necesitamos calcular, y en este caso predecir o inferir. Para esto, el polígono de frecuencias necesita imponer unas ciertas normas. Por ejemplo, en el caso de las abscisas o el eje X, se debe representar los valores o clases a los cuales les queremos atribuir el valor. En el eje de coordenadas Y, nosotros lo que tenemos que poner aquí es la frecuencia absoluta o relativa de la cual hemos ajustado. Además de eso, se tiene que tener en cuenta que la frecuencia con mayor valor tiene que estar en el centro, y las frecuencias que se acercan más al corte con el eje X tienen que encontrarse a las esquinas. En el caso que los rangos entre las frecuencias sean muy amplios, lo que se tiene que hacer es coger los resultados de esas frecuencias y hacer todo lo posible para ajustarlos y hacer que estos mismos tengan intervalos más pequeños, ya que si no ocurriera esto, pasara que las inferencias o los resultados pueden ser razonados o interpretados de una manera muy diferente. En el lenguaje R
existen diferentes formas de representar un polígono de frecuencias. Nosotros hemos expuesto una de ellas, utilizando la librería Agricole. Bueno, primeramente, para poder generar un diagrama de frecuencias o un polígono de frecuencias, lo que necesitamos es una serie de datos. Estos datos los necesitamos para poder con ellos graficar o encontrar o específicamente crear el polígono de frecuencias. Para ello lo que hacemos es utilizar una función que se llama GraphFreq, que lo que hace nos devuelve una serie de intervalos de las diferentes frecuencias que existen dentro de la variable. Esto nos podemos albergar una variable, en este caso h, la cual se encarga de almacenar todos esos datos para poder construir un polígono de frecuencias. GraphFreq primeramente nos hace es construir un diagrama de frecuencias, que en sí es conocido como un diagrama de barras, el cual nos ayuda a poder identificar y poder reconstruir un polígono de frecuencias creado con líneas. Después de esto, lo que tenemos, otra función importante que podemos utilizar es la plot, una función que me permite crear curvas o líneas utilizando frecuencias. Y por siguiente esto utilizamos de Polygon Freq, que es un método asimismo que nos permite crear un polígono de frecuencias mandándole la frecuencia con la que necesitamos, el color con lo que queremos utilizar, en sí los valores o las frecuencias que hemos ya calculado anteriormente. Y con esto, bueno, algo que me olvidé de redactar es que los polígonos de frecuencia por lo general se encuentran sobre un histograma o un gráfico de frecuencias, el cual nos da a conocer diferentes valores, pero con el polígono de frecuencia podemos llegar a inferencias más específicas sin necesidad de ver las barras, sino concentrarnos solo en los puntos en donde estas chocan. Como conclusiones, bueno, primeramente un polígono de frecuencias es una gráfica que nos permite hacer un análisis de los diferentes valores que existen al momento de realizar alguna investigación. Con esto nosotros podemos hacer diferentes tipos de inferencias. En pocas palabras, podemos razonar y hacer interpretaciones de los resultados que hayamos obtenido, basándonos en las frecuencias de los mismos. El polígono de frecuencias son gráficas para representar datos cuantitativos. Para construirlas, se vacía la información de la pantalla de distribución de frecuencias en el diseño escogido, esta vez cumpliendo con la teoría del plano cartesiano. En pocas palabras, cuando nosotros estamos construyendo un polígono de frecuencias, lo que hacemos es primeramente utilizar un plano cartesiano, basarnos en lo que queremos hacer. Teniendo en cuenta las normas en las que queremos presentarlo, lo que hacemos es empezar a construir poco a poco el polígono de frecuencias, o en cierto caso utilizando el lenguaje R, en el cual nosotros podemos coger los datos, utilizar funciones y hacer que la computadora mismo y la consola mismo del lenguaje R o cualquier otro tipo de lenguaje especificado en modelo matemático nos ayude a construir un polígono de frecuencias o cualquier otro tipo de polígono según como nosotros lo queramos. Muchas gracias, ingeniero. Esta ha sido mi presentación con mi compañero Willy. Muchas gracias.